va a presentar el webinar titulado Elaboración de citas y referencias aplicando el estilo APA, la 7ª edición. Me presento, soy María de Los Ángeles Terrazas García, soy bibliotecóloga, pertenezco al Departamento de Gestión de Servicios al Usuario de la Biblioteca de la Universidad de Lima. En este webinar vamos a tener los siguientes logros de aprendizaje. En primer lugar, conocer los conceptos básicos relacionados con la integridad académica y el uso ético de la información. El segundo logro es conocer e identificar los tipos de cita y los estilos, los elementos que se tienen en el estilo APA. Y por último, conocer e identificar las referencias en estilo APA, sus elementos y la estructura de datos dependiendo del tipo de documento que vayamos a citar. Los contenidos que vamos a ver en el webinar son los siguientes. En primer lugar, para entrar un poco en contexto, vamos a explicar lo que es la integridad académica y el uso ético de información. Luego vamos a explicar lo que implica las citas en estilo APA y por último las referencias en APA. Ahora, antes de explicar en qué consiste la integridad académica y el uso ético de información, yo les voy a enviar un enlace por la cual ustedes van a responder la siguiente pregunta sobre por qué citamos. Entonces les invito por favor a ingresar al enlace que les he pasado por el chat y a responder la pregunta para ver la respuesta de todos ustedes. ¿Ok? Entonces voy a ingresar, voy a compartir toda mi pantalla y vamos a ir observando las respuestas. Simplemente coloquen las respuestas y lo envío. Entonces vamos subiendo las respuestas. Vamos a esperar unos segundos más para ir viendo las respuestas. Sí, les invito, he enviado un enlace por el chat sobre por qué es importante citar. Listo. Entonces vamos a ir viendo los resultados. ¿Ok? ¿Por qué es importante citar? Y aquí vamos a presentar algunas respuestas. ¿Por qué es importante citar? Algunos han respondido porque de esta manera reconocemos el derecho de autor. Reconocemos el derecho de autor. Otros han respondido para no incurrir en el plagio perfectamente, mencionar al autor, fundamentar, para reservar los derechos de los autores, para respetar la propiedad intelectual, por la honestidad, respetar los derechos de autor, evitar el plagio. Importante conocer el autor, ¿no?, del material citado y proteger la propiedad intelectual, ¿no?, para dar a conocer al autor de la idea que se representa. Por otro lado, también para dar los créditos al autor y para evitar el plagio, ¿no? De manera de conclusión, podemos llegar que es importante citar, principalmente porque tenemos que reconocer al autor, reconocer la idea de otra persona, de otro investigador, con el fin de respetar el derecho de autor, que es muy importante, y de esta manera vamos a evitar realizar el plagio, ¿sí? Que es, en resumidas cuentas, todas las respuestas que hemos colocado. Entonces, muy bien, hemos entrado un poco en contexto, ¿no? Saber por qué es importante citar. Ahora vamos a explicar cuáles son los valores de la integridad académica. Los valores de la integridad académica son la honestidad, la confianza, la equidad, el respeto, la responsabilidad y el coraje. Todos estos valores van a implicar para que nosotros podamos respetar el derecho de autor y de esta manera evitar el plagio. Por otro lado, en relación
al modelo educativo de la Universidad de Lima, tenemos los siguientes valores, que vendría a ser la solidaridad, la honestidad, la confiabilidad y la vocación de servicio. Entonces vemos también que hay una relación con los valores que tenemos dentro de la integridad académica. En el ámbito educativo, en el ámbito académico de investigación, en el proceso de investigación, nosotros debemos tener en claro el uso ético en todas las etapas. Cuando buscamos información en diferentes fuentes, cuando la localizamos, cuando utilizamos, analizamos esta información y por último cuando la seleccionamos para nuestro trabajo de investigación. En todas estas etapas es importante el uso ético de la información. Por lo tanto, durante el desarrollo de su investigación, vamos a utilizar fuentes de información de diversos autores, porque es importante como base para nuestra investigación. ¿Por qué? Vamos a utilizar ideas que debemos reconocerlas, debemos mencionarlas, debemos de esta forma reconocer su autoría, que en otras palabras vendría a ser la citación, citarlas, debemos citarlas. De esta forma, como ustedes bien lo han comentado, lo han escrito en la respuesta, vamos a respetar el derecho de autor y vamos a evitar cometer un plagio. El fundamento de la cita en sí es dar el crédito que corresponde al autor de una idea que no es nuestra. Ahora bien, ya que hemos entrado un poco en contexto sobre la integridad académica, los valores, la importancia de por qué citamos, vamos ahora sí a entrar al tema de las citas, ¿no? En primer lugar, en APA, ¿qué es una cita? ¿Qué es una cita? Las citas son ideas que utilizamos de un documento, ¿no? Puede ser de dos formas. Podemos colocar el texto tal cual, de una forma textual, o podemos parafrasear. Hay dos tipos de citas. Las citas, tenemos que recordar que siempre deberán remitir a la lista de referencias. Tiene que haber siempre una relación de cita y referencia. Ahora bien, dentro del estilo de citación APA, la cita tiene tres elementos. Estos son, en primer lugar, el autor, que en la cita vendría a ser el apellido o los apellidos de los autores, ¿no? Va a depender de cómo lo observamos en el documento. Luego tenemos el año, que es el año de publicación del documento. Y por último, el número de página de donde nosotros hemos obtenido la información de la cita. Estos vendrían a ser los tres elementos de la cita. De igual forma, tenemos ahora los estilos. Los estilos, más que todo, es el orden de los elementos que hemos explicado en la diapositiva anterior. Tenemos dos estilos, el estilo narrativo y el estilo parentético. Ustedes pueden escoger cualquiera de estos dos estilos, ¿correcto? Cualquiera de los dos estilos o los dos estilos en su trabajo de investigación. Solo que si ustedes van a escoger el estilo narrativo, el orden de los elementos va a ser el siguiente. Como observamos en pantalla. Si escogemos el estilo narrativo, vamos a colocar el apellido o los apellidos de los autores primero. Acá solamente hay un autor, entonces coloco los apellidos de este autor, González Flores. Luego voy a colocar el año de publicación dentro del paréntesis, como observamos. Luego la cita y al final coloco el número de página. Por lo tanto, este sería el orden que yo debo de aplicar si escojo el estilo narrativo. ¿Ok? Luego tenemos el estilo parentético. El estilo parentético, vamos a colocar los elementos de la cita al final. ¿Correcto? Vamos a colocarlo al final como podemos observar en pantalla. Aquí colocamos el autor o los autores y cuando es parentético vamos a colocar el ampersand para separar a los dos. Colocamos los autores, luego el año de publicación
Y finalmente, el número de página. Como pueden ver, el orden es al final de la cita, colocamos los elementos separados por las comas dentro de los paréntesis. Esta sería la forma correcta de una cita en estilo parentético. ¿Correcto? Veo que están haciendo algunas preguntas. Denis Cuellar va a responder las preguntas que se van a hacer mediante el chat, ¿sí? Así que no se preocupen. Ahí las preguntas que ustedes van haciendo por el chat, Denis Cuellar lo va a ir respondiendo. Listo. Ya hemos visto ahora los estilos, los dos estilos. Y ahora vamos a ver los tipos. A veces hay puede haber una confusión. En este caso vamos a ver los tipos de cita. Tenemos dos tipos de citas. Las citas directas o textuales y las citas indirectas o paráfrasis. Las citas directas o textuales son una reproducción literal de parte del contenido de un trabajo académico. Tal cual nosotros lo hemos encontrado en el documento, lo colocamos en nuestro trabajo de investigación. Por otro lado, tenemos las citas indirectas o paráfrasis, que es un resumen, un parafraseo de parte del contenido de un trabajo académico. ¿Ok? Entonces tenemos estos dos tipos de citas. Comencemos con la cita directa. Normalmente, se recomienda por APA utilizar más el tipo de cita indirecta o paráfrasis y solamente utilizar el tipo de cita directa en en casos específicos. Una cita directa reproduce, como les había mencionado, literalmente lo que hemos leído en una obra. Lo más recomendable es parafrasear las fuentes, porque hay más que todo un peso académico de investigación. ¿En qué casos nosotros, que nos indica el manual de APA, vamos a utilizar la cita directa, ¿no? Cuando es una reproducción, una definición exacta. Cuando el autor haya escrito algo de forma memorable. O cuando quiera responder una redacción exacta. Solo en esos tres casos podemos nosotros utilizar lo que es un estilo de, un tipo de cita directa. ¿Ok? Lo más recomendable es una cita indirecta o una paráfrasis. De igual forma, en lo que es el tipo de cita directa, hay dos maneras de colocarla. Si la cita directa tiene menos de 40 palabras, vamos a proceder de la siguiente manera. Vamos a colocar el texto citado dentro de las comillas dobles, como se observa en el ejemplo, ¿no? Seguramente ustedes habrán visto las comillas dobles. Esto es cuando es una cita directa, textual, de menos de 40 palabras. De esta forma, colocamos el texto citado dentro de las comillas dobles. ¿Ok? Muy bien. Ahora, tenemos otra forma de colocar las citas directas. Cuando la cita directa es de 40 a más palabras. En este caso, la cita lo vamos a colocar en un párrafo aparte, como podemos observar en pantalla. La cita lo colocamos en un párrafo aparte con una sangría de 1.27 centímetros. Como se observa en el ejemplo. Y quedando de esta forma. ¿Ok? Quedaría de esta forma una cita directa de menos de 40 palabras. Entonces tenemos estas dos formas de colocar las citas directas. Va a depender de la cantidad de palabras, como ustedes han podido observar. Bien, ya hemos visto lo que es una cita directa en las dos formas. Ahora vamos a pasar a una cita indirecta o paráfrasis. Antes de ello vamos a explicar en qué consiste una paráfrasis. Una paráfrasis reformula la idea de otra persona en nuestras propias palabras. ¿Correcto? La paráfrasis resume y sintetiza la información de una o más fuentes y se va a centrar en la información significativa y va a comparar los detalles relevantes. Este es el caso de una paráfrasis.
¿correcto? De una paráfrasis. Ahora, ¿cuáles serían las ventajas de la paráfrasis? Como les mencionaba, es más recomendable parafrasear que citar de manera directa, porque tiene un peso académico y puede considerarse como parte del aporte del investigador. En ciertos casos es una condición que se maneja en distintas publicaciones científicas y académicas. Muy bien. Ahora, si bien lo más recomendable es realizar una cita indirecta o paráfrasis, hay diferentes tipos de técnicas de parafraseo. ¿Correcto? Diferentes tipos de técnicas de parafraseo. Podemos mencionar algunas, como por ejemplo, cambiar la función gramatical de algunas palabras, utilizar sinónimos, expresar números y porcentajes de manera diferente, cambiar el orden de las palabras, pueden ustedes también cambiar de voz activa, pasiva, mover las modificaciones a distintas posiciones y también usar diferentes estructuras para las definiciones. Estas son algunas de las técnicas que se puede utilizar para hacer un parafraseo. Nosotros hemos elaborado una guía sobre las técnicas de parafraseo, que lo pueden ustedes ver, observar a mayor detalle en el siguiente enlace que yo les voy a enviar. ¿Sí? En este enlace ustedes pueden ver a mayor detalle lo que es las técnicas de parafraseo. Muy bien. En sí, en resumidas cuentas, hemos visto lo que son las citas, los estilos, recuerden el narrativo, el parentético, ustedes pueden escoger cualquiera de los dos. Hemos visto los tipos de citas, la cita textual y directa y la cita indirecta o paráfrasis. Ahora vamos a ver algunos casos sobre de citas más frecuentes, relacionados ahora con el autor. Caso de citas de dos autores. ¿Qué ocurre si el documento que ustedes están citando tiene dos autores? ¿Cómo los vamos a separar a estos dos autores? De la siguiente manera. Va a depender del estilo que ustedes vayan a escoger. Si ustedes escogen el estilo narrativo, van a separar los autores con la Y, como se puede observar aquí. Separamos con la Y, ¿correcto? Ahora, si ustedes van a utilizar el estilo parentético, vamos a colocar el ampersand. ¿Ok? Vamos a colocar el ampersand. Entonces, va a depender del estilo de cita que ustedes vayan a escoger para separar a los dos autores. ¿Sí? ¿Quedó claro? Muy bien. María de los Ángeles, ¿ese guioncito es necesario? ¿Ese guión entre Piste Beltrán? ¿No es necesario? ¿Basta no colocar, por ejemplo, tu apellido Terrazas García? ¿Es necesario colocar Terrazas-García? Sí, normalmente, como aparece en el documento. Algunos autores ponen este guión, otros no. Tal cual aparece en el documento que ustedes están citando. Gracias. Claro. Gracias. Muy bien. Ya hemos visto cómo es en el ejemplo de dos autores. Pero ahora, si es de más de dos autores. En ese caso, ahora esta versión de APA, séptima edición, vamos a colocar el apellido o los apellidos del primero de ellos. Y luego vamos a colocar la abreviatura et al. Como se puede observar en el ejemplo. Solamente vamos a rescatar el apellido o los apellidos del primer autor. Y la abreviatura et al. Significa en latín y otros, ¿no? Entonces va a quedar de esta forma. Va a quedar de esta forma cuando ustedes van a colocar la cita de un documento que tenga de 3 a más autores, ¿no? Cuando ya acceda más de 2 autores. ¿Ok? Muy bien.
Ahora, ¿qué ocurre si ustedes están citando y el autor es una institución? En este caso, la primera cita, porque ustedes pueden citar un documento varias veces, ¿correcto? Pero la primera cita vamos a colocar el nombre completo de la institución, ¿sí? Vamos a colocar el nombre completo, luego sus siglas, dentro de los paréntesis o los corchetes, según el estilo de citas. El resto de citas del mismo documento, solamente podemos colocar las siglas, nada más, no hay problema. Pero en la primera cita, sí vamos a colocar el nombre completo, como se puede observar en pantalla. Ahora, si ustedes están citando un documento que no pueden identificar el autor, no hay problema. Vamos a reemplazar el elemento autor por el título del documento. ¿Y qué va a variar? Va a variar el tipo de fuente, es decir, el tipo de documento que ustedes estén citando. Si ustedes están citando un libro, un folleto o un informe, el título que lo van a rescatar como elemento autor, lo van a colocar en cursiva como se observa en pantalla. Ahora, si el documento es un artículo de revista, un artículo de periódico o una página web, vamos a rescatar el título dentro de las comillas dobles, como se observa en el segundo ejemplo de la presentación. Entonces, quedando de esta forma. Recuerden, si no tenemos el elemento autor, lo vamos a reemplazar con el título del documento. Muy bien. Ahora ya hemos visto una parte general de las citas, ¿no? Los tipos de cita, los estilos y algunos casos más recurrentes. Antes de pasar a la parte de referencias, vamos a hacer un ejercicio entre todos. Ustedes me van a ayudar a responder estas preguntas. Comencemos. La primera es, ¿cuál es el ejemplo correcto de una cita en estilo parentético? De estas tres alternativas, ¿cuál es la correcta? La primera. La primera, muy bien, vamos a ver. A ver, ¿qué nos dicen los demás? Primero, segundo. Segundo. A ver, dicen primero, segundo, y es el primero. Claro. ¿Por qué? Aquí tenemos dos autores. Como es un estilo parentético, ¿cómo vamos a separar los dos autores? Con el ambas. Correcto. Si fuera el otro estilo narrativo, colocaríamos la Y. Como es parentético, colocamos el ambas. Luego, coma, el año de publicación y el número de página. ¿Ok? Quedando de esta forma. Dentro de los paréntesis, porque es un estilo parentético. ¿Sí? Es un estilo parentético. Entonces, esta sería la alternativa correcta de una cita en estilo parentético. Muy bien. Ahora, vamos con la siguiente pregunta. ¿Cómo citarías un documento de 3 a más autores? ¿Cuál de estas tres alternativas es la correcta? Primero. Primero. Ok, muy bien. El primero. Vamos a ver. Efectivamente, es la primera opción. En esta nueva edición de APA, vamos a rescatar el apellido o los apellidos del primer autor. Luego, solo vamos a colocar la abreviatura et al. Luego, el año de publicación y, bueno, el número de página dentro de los paréntesis. ¿Sí? En ambos casos, es un estilo parentético. Muy bien. Perfecto, muchas gracias por la participación. Vamos ahora a pasar a la segunda parte, que es las referencias. ¿Sí? Una lista de referencias proporciona los datos bibliográficos de las fuentes citadas en el texto para su identificación precisa, con el fin que el lector de su trabajo pueda localizar y cerciorarse de la información
contenida allí. ¿Correcto? Esto es una lista de referencias. Por otro lado, tenemos los elementos de una referencia. Igual que teníamos los elementos de la cita. En los elementos de una referencia son los siguientes. En primer lugar, tenemos al autor. Luego tenemos la fecha, el título del documento y la fuente, que es donde el lector de nuestro trabajo va a ubicar el documento que nosotros hemos citado. Entonces, estos serían los 4 elementos de una referencia. Ahora, para hacernos algunas preguntas con el fin de poder localizar estos elementos, en primer lugar, el autor, ¿no? ¿Cuál sería la pregunta? ¿Quién es el responsable? Como podemos observar aquí, en este ejemplo de un artículo de revista. El responsable es María Pinto. Este es el autor. Luego, ¿cómo puedo identificar la fecha? Recordemos, tanto en las citas, en las referencias, es la fecha de publicación. No es la fecha de aceptación o la fecha en la cual yo estoy consultando. No, es la fecha de publicación del documento. Luego, el título, obviamente, cómo se llama el trabajo. Y finalmente, la fuente. ¿Dónde puedo recuperar, dónde puedo ubicar ese documento? Este es un artículo de una revista. Por lo tanto, la fuente sería el nombre de la revista y las características de una revista, que puede ser el volumen y el número. Si es una revista que está en línea, voy a colocar el identificador DOI, que es como un enlace, o el URL. ¿Sí? Entonces, de esta forma podemos utilizar estas preguntas para poder identificar lo que es los elementos de una referencia. Algo muy importante es la relación de cita y referencia. A veces puede ser que por error o por no podernos ubicar un poco, colocamos la cita, pero no está reflejada en la lista de referencia. O de igual forma, colocamos una referencia, pero no está en mi documento, no está en mi redacción en las citas. Entonces tiene que haber siempre una relación de cita y referencia, como podemos observar. Acá está Granados Gil, y tiene que estar dentro del listado de referencias. Tiene que haber una relación entre citas y referencias. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento que estamos realizando nuestro trabajo de investigación. Ahora vamos a ver cómo se construye una referencia. Acá tenemos un ejemplo de una referencia de un libro en línea. Y en primer lugar, el elemento de una referencia es el autor. A diferencia de las citas, solamente en las citas colocamos el apellido de los apellidos, ¿cierto? En la referencia, no, vamos a colocar los apellidos, pero además vamos a colocar las iniciales de los nombres. Como les comentaba, si en el documento ustedes observan un solo apellido, colocamos solamente un apellido. Si observamos en el mismo documento 2 apellidos, colocamos los 2 apellidos. De igual forma con los nombres. Aquí podemos ver en el ejemplo que ese autor tiene 2 nombres. Por lo tanto, yo voy a colocar la inicial de los 2 nombres, como es L.S. Luego, el siguiente elemento de la referencia sería la fecha. En este caso, va a variar. Podemos colocar la fecha completa, que puede ser año, día y mes, o puede ser solamente año, y eso va a depender del tipo de documento que más adelante les voy a explicar. En este caso, 2018 dentro de los paréntesis. Y para separar un elemento del otro, vamos a colocar el punto. Luego, el título del documento, en este caso, como es un libro, colocamos a partir de la segunda edición, la fuente, que va a ser, en este caso, el nombre de la editorial del libro. Y por último, como es un libro en línea, vamos a colocar su enlace. En este caso hemos colocado el identificador DOI. El identificador DOI, que es un identificador digital de objetos. Cuando ustedes vean este tipo de enlace, lo van a priorizar. Van a colocarlo dentro de su referencia.
puede estar, más que todo está en la primera parte del documento, puede ser de libros, de informes, de artículos de revista. Si no aparece, no hay problema, colocan ustedes el URL. Exacto, sí, el DOI se le colocan libros digitales, artículos de revistas que se encuentran de manera digital. Es un identificador de manera digital, ¿sí? Perfecto, entonces siempre priorizar este enlace. Muy bien, entonces de esta forma quedaría lo que es una referencia, en este caso el ejemplo de un libro en línea. Ahora vamos a explicar un poco más a fondo cada uno de los elementos en una referencia. En primer lugar, el autor. El autor puede ser una persona, puede ser más de una persona o puede ser una institución. A diferencia de las citas, recuerden que cuando era más de 3 autores, colocábamos solamente el primero de ellos y luego la abreviatura al punto. En el caso de la referencia, no. Vamos a colocar todos los autores, como podemos observar aquí en el segundo ejemplo. Si excede 21 a más, colocamos los 19 primeros, puntos suspensivos y el último, solo en esos casos. Pero si aparecen 15, 10 autores, tenemos que colocar todos los autores. Y el último de ellos colocamos el ampersand, como se puede observar en el ejemplo. ¿Sí? Esta sería la forma. Ahora, si el autor es una institución, recordemos colocar el nombre completo de la institución. ¿Cómo se puede observar en pantalla? El nombre completo siempre de la institución. En el caso de la fecha, va a depender del tipo de documento. Va a depender del tipo de documento, ¿sí? Por eso es muy importante que ustedes identifiquen el tipo de documento. Identifiquen el tipo de documento. Para que sea más sencillo realizar las referencias. Ese sería el primer paso al momento de realizar las referencias, o también si ustedes van a utilizar algún gestor bibliográfico, identificar qué tipo de documento están citando. Puede ser un libro, puede ser un artículo de revista, un artículo de periódico, un informe. Eso les va a ayudar mucho a que puedan realizar más fácilmente las referencias. Ahora, por ejemplo, puede ser, como habíamos visto en el ejemplo anterior, la fecha solamente el año. También puede ser mes y año, o también un rango de fechas. Si es una fecha completa, recordemos que el orden siempre va a ser el año de publicación primero, luego el día y el mes, quedando de esta forma. Este sería el orden si ustedes van a colocar la fecha completa. Obviamente va a depender del tipo de documento que vamos a ver más adelante. Muy bien, ahora en relación al título, se divide en APA en 2 grupos. En primer lugar, los trabajos independientes, que son más que todos los libros completos, informes, tesis, películas, podcasts, etc. Y el otro grupo que son aquellos que forman parte de un todo mayor, como es el caso de artículos de revista, artículos periodísticos, capítulos de libro, etc. ¿Cuál sería la diferencia? En aquellos títulos que corresponden a trabajos independientes, como los libros, las tesis, recuerden colocar el título en cursiva. Título en cursiva, como podemos observar en los ejemplos. En el caso del título de documentos independientes, como libros y tesis. En el caso de artículos de revista, de capítulo de libro, de artículos de periódico, como forman parte de un todo, el título lo vamos a colocar normal, no lo vamos a colocar en cursiva. En el caso de los artículos de revista, lo que vamos a colocar en cursiva va a ser el nombre de la revista, como se puede observar en el ejemplo, el nombre de la revista. ¿Sí? Entonces, esa sería la diferencia, por qué algunos títulos van en cursiva y otros no. Muy bien, ahora con relación a la fuente. Y de igual forma, va a depender del tipo de documento, pero eso es muy importante identificar el tipo de documento.
En un artículo de revista, ¿cuáles son los elementos de una fuente? El título de la revista, que va a ir en cursiva, el volumen, el número y el rango de páginas, el DOI o el URL. En un capítulo del libro, la información del libro, el título, el editor, el número de edición, el rango de páginas, el DOI o el URL. En el libro va a ser el editor, el DOI, el URL, y en una página web va a ser el sitio web, como observamos aquí, ¿no? Pontificia Universidad Católica de Chile y el URL. Esta es la información que va a ir en la fuente y va a depender, como podemos observar en esta tabla, qué tipo de documento nosotros estamos citando y debemos colocar la referencia. Muy bien, ya hemos explicado en qué consiste la referencia, los elementos de la referencia, la estructura, los elementos. Y ahora me van a ayudar, por favor, a realizar la referencia de este libro en línea. ¿Sí? Tenemos en la parte inferior, tenemos los elementos de este libro en línea y ustedes me van a ayudar a realizar la actividad. ¿Cuál sería el primer elemento de la referencia? González de Olarte, E, punto. Perfecto, ¿no? Recordemos que en la referencia colocamos el apellido o los apellidos del autor, en este caso solamente hay un autor, y la abreviatura del nombre, ¿sí? Punto, ¿y cuál sería el siguiente elemento? 1986. El año, ¿no? Exacto, el año de publicación, cuando ha sido El año. publicado este libro. Perfecto, 1986. Y recordemos que para separar cada elemento, luego de ese paréntesis, colocamos el punto, ¿no? Para ordenarnos. ¿Cuál sería el siguiente elemento? Economía de la comunidad campesina. Exacto, que vendría a ser el título de este libro. Y como habíamos mencionado anteriormente, como es un documento independiente el libro, vamos a colocarlo en cursiva. Por eso se encuentra en cursiva el título. Ahora, como es un libro, ¿qué faltaría? Segunda edición. La edición. Sí. Como es un libro, vamos a colocar la edición a partir de la segunda edición, lo colocamos en la referencia después del título. Ahora, ¿cuál sería el siguiente elemento? Instituto de Estudios Peruanos. Exacto. Como es un libro, y habíamos mencionado en la diapositiva anterior, la información que tenemos que colocar es el nombre de la editorial. En este caso, Instituto de Estudios Peruanos. Ahora, como es un libro en línea, faltaría colocar el enlace. El URL. Exacto, el URL. Obviamente, Pero eso de sí. aproximación regional no está en el título, ¿no? ¿De dónde salió eso? Normalmente en la misma portada a veces nos aparece el nombre completo. Tenemos que ver dentro del libro Ah, donde ya, la sí hay. información, sí, a veces no está la información. Tenemos que ver dentro del libro la información completa. Ya, Sí. ya. ¿Y segunda se escribe así? ¿No va la A en pequeño? ¿Cómo es la cosa? Porque Sí, es 2.A, no es la forma, ¿no? ¿Esa es la forma de escribir? Sí. Sí. ¿No va la A en pequeño, en arriba? Ahí está A con Denis, una rayita. sí, lo que pasa es que no podemos aquí en esta presentación no podemos colocarlo, pero ahí Denis ha mandado la forma correcta, la ha Ya. mandado en el chat, si lo pueden observar, por favor. Ya, eso sería Sí. importante porque... Como un superíndice. Sí, exacto, y con Exacto, una superíndice. rayita, todo como lo hace Sí. automáticamente el Word, ¿no? Ajá, sí, el superíndice. Justo lo ha mandado Denis por el chat para que ustedes lo ya. puedan observar. Ok, Sí. gracias. Ok, perfecto. Listo, entonces quedaría de esta forma. Sí, quedaría de esta forma. Ah, esa es la forma de la Sí, raya está en el ahora. chat. 2. como número, ¿no? Que ahora es N. Claro, el A es y como un superíndice, como se observa. Muy bien. O sea, Ahora vamos... señorita, Sí. puede ir de ambas formas. ¿Sí? 2.A y arriba Sí, la como A. lo he colocado. De Sí, las dos formas se se sugiere, puede. como menciona Denis, hay una imagen que le ha enviado, como lo coloca, ajá, de esta forma, ¿no? Se recomienda utilizar para poder unificar. Ok, gracias. Perfecto. Listo, ahora pasamos con el siguiente
ejemplo, que es uno de los más utilizados, que es el artículo de revista. Ahora ustedes me van a ayudar también a realizar la referencia. ¿Cuál sería el primer elemento? Pinto M. Exacto. ¿Por qué? Porque como podemos observar, no sé si se puede ver bien aquí, en este artículo de revista, la autora solamente ha colocado un nombre y ha colocado un apellido. Si ustedes observan de esta forma, solamente un apellido, un nombre, lo van a colocar de esta forma en la referencia. Si ven que son los dos apellidos, lo colocan los dos apellidos. De igual forma en las citas, ¿no? Es tal cual nosotros observamos en el mismo documento. Por eso hemos colocado Pinto, M. punto. Luego sería 2010. El año. el año El de año. publicación, dentro de los paréntesis, terminado en el punto. Luego, From El nombre del exacto, artículo. el nombre del artículo. El nombre del artículo. Y luego, ¿cuál sería el último elemento? the journal. Exacto, el nombre De la revista. Por eso es muy importante identificar. ¿Qué he citado? He citado un artículo de revista. Entonces, Ujú. al momento de hacer la referencia, me va a ayudar mucho a identificar el tipo de documento. Como es un artículo de revista, la fuente sería el nombre de la revista, y el nombre de la revista va a ir en cursiva. Luego, la información de este artículo, que vendría a ser 48 es el volumen, Ujú. ¿sí? El volumen. 3 es el número de esta revista. Cuando ustedes tienen la dos información, que es decir, el volumen y el número, el volumen lo van a colocar en cursiva y el número dentro de los paréntesis, como podemos observar en el ejemplo. ¿Sí? Ahora, si solamente aparece uno de ellos, que puede ser solamente el número o el volumen, colocamos solamente el número, nada más, sin cursiva o dentro de los paréntesis. Colocamos de esta forma, como ven en pantalla, cuando están las dos, volumen y número. Luego, coma, el intervalo de páginas que abarca este artículo dentro de este número de la revista. Esta revista abarca del 1 al 8, otras abarcan del 15 al 25. Esta información normalmente aparece en la primera página del artículo de revista, o ustedes también pueden ver qué páginas abarca el artículo y colocarla de esta forma, ¿no? Como se observa en pantalla, del 1 al 8. Solamente los números, sin la abreviatura de páginas. Y finalmente, como había explicado, vamos a colocar el identificador DOI. Perfecto. Como es un artículo que se encuentra en línea, colocamos el identificador DOI. Si no aparece, no hay problema. Colocamos el URL. Sí, creo que hay una pregunta. Sí, a veces he tenido problema con artículos donde no sé cuál es el apellido y cuál es el nombre. Cuando son autores chinos es usual que vaya primero el apellido, por ejemplo, Jinping, ¿no? Xi es el apellido, va primero y luego Jinping. Pero otras veces cuando son árabes, ¿no? De algunos países ahí, de Pakistán, ¿no? A veces no se sabe si Muhammad es el apellido o es el Sí, eso nombre. sí. Sí, Lo recomendable sería indagar un poco más, sí, ahí colocar hay que el título meterse. del artículo, revisar o buscar a los autores y cómo están estandarizados en bases de datos, cómo lo han ingresado en otras bases de datos, en unos repositorios, ¿no? Y ver Sí. cómo lo están colocando, ¿no? Es un poco investigar porque es un poco confuso cuando Sí. son de otros países, identificar cuál es el nombre o cuál es el apellido, ¿no? Entonces se sugiere hacer una investigación, googlearlos para poder ayudarse y identificar cuál es el nombre y el El apellido, nombre y el ¿no? apellido, porque Ujú. la regla es apellido y no, claro, sí, Exacto. ellos Ujú. utilizan. Ujú. Ya, gracias. Muy bien, ahora vamos a pasar al artículo de diario para ir terminando con esta actividad. ¿Cuál sería el primer elemento? Sería el autor. Paredes Laos. Exacto. Como observamos los dos apellidos, colocamos Paredes Laos. Ahora, como yo les comentaba, ¿qué va a depender que nosotros coloquemos la fecha completa? Por ejemplo, en artículos de diarios, en podcasts, en publicaciones de redes sociales, como son a menudo, por ejemplo, el comercio publica a diario una cantidad importante de artículos. Por eso es importante tener la fecha completa, exacta. Y una fecha completa que implica
Como podemos observar en el ejemplo, el año de publicación, que ha sido en el 2018, 30 de septiembre, dentro de los paréntesis y con el punto. Ese es en el caso si ustedes citan un artículo de diario. La referencia va a ir con la fecha completa. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿cuál sería el siguiente elemento? ¿Qué tan cerca está El Lima? nombre del artículo. El nombre de este artículo de diario. Y como el artículo de diario forma parte de un todo, no lo vamos a colocar en cursiva. No lo colocamos en cursiva. Lo que vamos a colocar en cursiva va a ser el nombre del diario. El nombre del diario, que es el comercio, lo colocamos en cursiva, ¿no? Después del título, y luego colocamos el URL de este artículo de diario. Entonces, de esta forma quedaría lo que es un artículo de diario, ¿no? La referencia de un artículo de diario. María de los Ángeles, Sí. una pregunta. ¿Qué ocurre cuando es un artículo periodístico, pero no hay autor? Solamente no hay autor, simplemente es el comercio, ¿no? Apareció en el comercio, pero no sabemos quién será el autor, ¿no? Está sin ese dato. Como en las citas podemos reemplazar lo que es el título del documento. Ujú. Cuando no hay autor, reemplazamos con el título del documento. Por favor, ¿podría, María de Los Sí, Ángeles, por ¿qué favor, tal? podría volver a la anterior solamente para tomar una A ver. imagen, una captura de imagen? ¿Esta El de de- aquí? Ajá, por favor, Ya, a ver, lo ordeno para que lo pueda. gracias. Ujú, no se preocupe. Ahora vamos a pasar, después de esta lista, de estos ejemplos, a los ejemplos de tablas y figuras. Y les voy a enviar, bueno, la ruta de cómo ingresar a estos dos documentos. Muchas gracias. Ok, listo. A estos dos documentos, porque también es importante cómo poder citar las tablas y las figuras, ¿no? De igual forma, va a depender del tipo de documento y si ustedes están haciendo una adaptación o una reproducción literal de la tabla o de la figura. Acá vemos el ejemplo de un artículo de revista, ¿no? Esta es una tabla. Esta es una adaptación, por eso se ha colocado la palabra adaptada. La información, la cita va a variar, no va a ser como hemos estado explicando. Lo vamos a colocar al final de la tabla o de la figura dentro de una nota, como se puede observar. Dentro de una nota. Y la palabra adaptada va a depender si es una adaptación lo que ustedes están haciendo o una reproducción literal. Y cuando es una reproducción es la palabra de. Y luego el orden de los elementos de la cita va a depender del artículo, del tipo de fuente que ustedes vayan a utilizar. De igual forma, acá tenemos otro ejemplo, ya más que todo con una figura. De igual forma, la información lo colocamos después de la figura de la tabla dentro de una nota, ¿sí? Quedando de esta forma. Yo voy a ingresar a la página, a ver, estoy compartiendo toda mi pantalla, ingresando a la página de la biblioteca. Voy a ingresar a la página de la biblioteca, y dentro de la página de la biblioteca tenemos en el lado derecho, vamos a buscar, el grupo de recursos para el trabajo de investigación, ¿sí? Dentro de este grupo tenemos la guía de citas y referencias, las guías de citas y referencias, y aquí ustedes pueden complementarse lo que hemos explicado hoy, porque como es un webinar, lo explicamos a manera general, algunos conceptos de APA, pero con esto pueden ustedes indagar un poco más. Les paso el enlace. Y dentro de esta guía, pueden ustedes observar las guías especializadas que les había mencionado, tanto de tablas y figuras. Aquí vemos aquí, tablas y figuras, tenemos esta guía. Va a depender del tipo de documento, para que ustedes puedan identificar más fácilmente, y el tipo de tabla que vayan a hacer, ¿no? Si es una adaptación o una reproducción, o si son dos tipos de fuentes diferentes y han elaborado la tabla. Toda esta información lo van a encontrar en esta guía. De igual forma,
por aquellas preguntas de cómo citar normas legales y jurisprudencias. También hemos elaborado una guía, haciendo clic aquí, donde ustedes van a ver a mayor detalle cómo explicar, cómo citar, cómo hacer la referencia de normas legales, de constitución, de ley, decretos legislativos, código civil, entre otros. Entonces tienen esta información dentro del enlace que les he enviado por el chat y asimismo ingresando a la página de la biblioteca. Muy bien, ahora vamos a seguir ya para ir terminando con este webinar. Ahora sí, ya hemos explicado cómo elaborar las referencias. Ahora, ¿cómo vamos a ordenar nuestra lista de referencias? Tenemos que ordenarlo de manera alfabética, ¿sí? Por los apellidos de los autores, como están en las referencias, y también por aquellos autores institucionales. Quedando de esta forma, ¿sí? Quedando de esta forma la lista de referencias ordenadas de manera alfabética. Entonces, aquí podemos observar un ejemplo de una lista de referencias. Muy bien. Ahora, para que ustedes puedan complementar lo que hemos explicado hoy, la biblioteca brinda cursos y talleres especializados en estilo de citación APA y también en otros temas como es la búsqueda de información, en Scopus, en Web of Science, el uso del gestor bibliográfico Mendeley. Yo les voy a enviar también este enlace por el chat para que ustedes lo tengan a la mano. Como pueden ver, aquí están los módulos que tiene el área de formación de usuarios. Cada módulo tiene unos contenidos de acuerdo a lo que ustedes vayan a necesitar. Por ejemplo, si ustedes quieren complementar este webinar, ¿no? Quieren indagar más sobre el estilo de citación APA, tenemos la opción de uso ético de la información. Hacemos clic y podemos ver todo el contenido. Tenemos aquí también módulos de autoaprendizaje, que son videos muy didácticos que ustedes pueden aprender. Y de igual forma, si ustedes desean sesiones sincrónicas, tenemos los laboratorios APA en el lado izquierdo. Ustedes pueden seleccionar laboratorio APA, seleccionan, y de esta forma ustedes van a ver el contenido de esos laboratorios y van a ver las fechas próximas. Por ejemplo, tenemos mañana y el día viernes. Ustedes pueden ver los horarios que mayor se les acomode a ustedes y pueden proceder con la inscripción. Pueden ver también la disponibilidad. Comienzan la inscripción, ven la hora, la fecha y se les va a enviar un enlace de Zoom a su correo. Y de esta forma ustedes pueden ingresar a esos laboratorios prácticos en la cuales vamos a hacer ejercicios, van a hacer sus consultas puntuales que tengan sobre APA y también aprender un poco más sobre este estilo de citación. ¿Sí? Entonces les invitamos a poder ingresar a estos cursos y talleres que brinda la Biblioteca de la Universidad de Lima, igual como les mencionaba, no solamente en el uso ético de la información, también en otros temas como la búsqueda en Scopus, por ejemplo, en la búsqueda de Web of Science, o el uso del gestor bibliográfico Mendeley, que de igual forma es para generar automáticamente la lista de referencias, pero es muy importante también conocer los conceptos básicos sobre APA. ¿Sí? Igual yo les vuelvo a enviar el enlace para que lo tengan a la mano. De igual forma, podemos ingresar desde la página de la biblioteca, ¿no? Les he mandado el enlace, no se preocupen. Y de igual forma, dentro de la página de la biblioteca, en el lado derecho, pueden acceder en la sección de cursos y talleres. ¿Sí? Muy bien. De igual forma, también les quiero invitar al webinar que va a ser el jueves, igual tenemos el turno de las 10 de la mañana y el de las 4 de la tarde sobre Turnitin, que es exclusivamente para docentes de la Universidad de Lima. También está
Ahí ha enviado Denis este webinar sobre Turnitin, que les va a ayudar también a poder conocer un poco más sobre esta herramienta. Ahí está el enlace para que ustedes también se puedan inscribir. Bueno, no sé si hay alguna consulta más. Esto sería todo de mi parte. Este webinar ha sido como una parte introductoria de lo que es el estilo de citación APA e invitarles a que puedan inscribirse a estos cursos y talleres para que puedan indagar un poco más en el tema de citación y también en otros temas de búsqueda de información. También estamos de manera presencial dentro de la biblioteca para que ustedes puedan acercarse. Y dentro de la página web también utilizar todos los servicios y recursos que ofrece la biblioteca. Muy bien. Listo. Ahora, para finalizar, les voy a enviar la encuesta de satisfacción de este webinar para que ustedes lo puedan completar. Muchas gracias. Listo. Se les va a enviar la grabación, también la presentación para que ustedes lo puedan tener. Igual se encuentran registrados sus correos al momento que se han inscrito. Y bueno, agradecerles también por la participación en las actividades y también por la atención brindada. Muchas gracias. Gracias. Que tengan una excelente tarde. Gracias. Muchas gracias, María de los Gracias a Ángeles. todos. Gracias, hasta luego. Gracias. Hasta luego, gracias. Gracias. Hasta luego.